el momento de fallecimiento de una persona está determinado en el momento de nacer. La forma en cómo funciona la vida de una persona es que el alma decide encarnarse en un cuerpo físico y en ese momento lo que, lo que dice es: necesitas aprender una serie de lecciones, o el alma se dice a sí misma: necesito aprender una serie de lecciones, voy a encarnar en un cuerpo físico para aprenderlas. Y entonces se programa la vida de la persona. Se programa el momento del nacimiento, se programa la familia, se programa el tipo de relaciones que va a tener, el tipo de trabajos, el tipo de capacidades que va a desarrollar, y al mismo tiempo se programa el momento en el que deja el cuerpo. Esto básicamente es como una programación en una escuela o en un colegio, donde la persona al principio del curso más o menos programa las lecciones que va a aprender y al final del curso se termina el curso. Ya una vez con lo aprendido, al momento siguiente, o al año siguiente, o la vida siguiente, ya se pone otras lecciones que quiere aprender. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues tiene una implicación impresionante, que es que desaparece el miedo a la muerte. Porque si tú sabes que el fallecimiento o el momento de tu fallecimiento ya está más o menos programado, no te tienes que preocupar si coges un avión, si te vas a contagiar de un virus, si vas a, si vas a fallecer en un accidente de tráfico o no. No te tienes que preocupar por eso. Porque básicamente cuando aprendes las lecciones que tienes que aprender, se produce, digamos, el momento, el fallecimiento, o se produce el momento en el que se deja el cuerpo. ¿Es esto inamovible? ¿Es inamovible el momento en el que uno fallece? Pues la realidad es que no. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas nacen en un nivel de conciencia y más o menos fallecen en el mismo nivel de conciencia, aprendiendo un poquito. Entonces, si por ejemplo una persona necesita aprender a soltar el miedo, nace, digamos, en una calibrando a nivel con una emoción, o su emoción predominante en la vida es el miedo, y nace con esa emoción y su labor principal es quitarse el miedo, pues a lo mejor al final de la vida, después de todo lo que ha vivido, a lo mejor se ha quitado un poquito de miedo y ha elevado un poco su nivel de conciencia. Y esto es lo habitual en la masa, es decir, lo habitual es que una persona se matricule en primero de bachillerato y acabe al final del año con las lecciones aprendidas, acabe el primero de bachillerato. Esto es lo normal. Ya digamos como que está programado el curso. Pero en casos excepcionales puede ocurrir que en función de nuestras acciones, nuestro deseo por aprender, por obtener la libertad, por mejorar nuestro nivel de conciencia, podemos tener la posibilidad de alargar más la vida física. Esto sería equivalente, por ejemplo, a una persona que se matricula en primero de bachillerato y en ese año, en el primer mes ya ha aprobado todo el primero de bachillerato y empieza a hacer todo las materias del colegio, luego la universidad y termina el año o termina el curso en el doctorado. Es un caso muy excepcional, pero se puede dar. Entonces, esto sería una persona cuyo anhelo por conocer y por descubrir la libertad es extraordinario. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que el alma vuelve a calibrar o vuelve a diseñar el programa de estudios o de aprendizaje de la persona. Entonces, sí, por ejemplo, las lecciones que tenías que aprender en una vida ya las has aprendido cuando tienes 20 años, es posible que tu alma, digamos, haya como una especie de rediseño y te digan: vale, pues te vamos a alargar la vida 50, 60, 80 o 100 años más para que aprendas estas lecciones. Es decir, vamos a aprovechar tu deseo tan grande de alcanzar la libertad. Y entonces
lo que ocurre es que si tú elevas mucho tu nivel de conciencia, tu nivel de deseo por alcanzar la libertad, lo que ocurre es que se puede alargar la vida. Y se puede alargar la vida bastante. Pero ya digo que son casos excepcionales. Y del mismo modo, por ejemplo, una persona que se le ha programado la vida para que aprenda unas lecciones y enseguida esa persona entra, por ejemplo, en emociones negativas, emociones destructivas, y se ve que la persona no va a poder acabar el curso, porque por algún otro motivo no es capaz de superar, digamos, las pruebas que se ha puesto a sí misma esa persona. Entonces, lo que suele ocurrir, lo que ocurre a veces, pero también es una excepción, que se le acorta la vida a la persona. Porque dice, mira, va a sufrir tanto en esta vida que lo mejor es acortarla y darle una nueva oportunidad en una vida siguiente. También es posible que haya alguna cuestión que se escape en el momento del diseño y haya eventos, por decirlo así, completamente imprevistos que hagan que la vida se alargue o se acorte. Pero esto es una excepción muy, muy grande. ¿Vale? Entonces, la conclusión del vídeo. La mayor parte de las personas, la gran inmensa mayoría, empiezan en una vida, se diseña su vida y se sabe más o menos cuándo van a morir. Ellas mismas lo saben. La mayor parte de las personas empiezan el primero de bachillerato y lo terminan al cabo de 9 meses. Algunos antes, otros después, pero más o menos se termina. Esto no es inamovible, pero en la mayor parte de los casos así ocurre. Y en casos excepcionales se puede alargar o se puede acortar la vida. Así que, bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si reflexionas sobre él, lo más importante es que cuando tomas conciencia de esto, desaparece el miedo a la muerte. Porque no, digamos como que integras en tu conciencia que ese momento va a llegar y está, digamos, predeterminado en cierto modo. Por lo tanto, salir a la calle ahora no te tiene que dar ningún miedo, porque si está predeterminado, da igual que salgas a la calle o que te quedes en casa porque va a ocurrir. El momento, tienes que tener en cuenta que el momento está predeterminado, pero la forma en cómo vives y la forma en cómo falleces no lo está. Y esto genera un gran cambio en la calidad de vida de la persona. No es lo mismo vivir con un montón de problemas que uno mismo se busca que vivir con una paz extraordinaria. Y así también va a ser, digamos, el proceso de fallecimiento. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y como siempre, si lo deseas, deja un comentario. Muchas gracias.